Hola amigos y hermanos del Ministerio de la Reforma Evangélica y amigos y simpatizantes de otras latitudes. Les damos siempre un saludo caliginoso en el nombre del Señor. En esta ocasión estamos reportándonos en forma concreta a la grabación de una serie de unos 3 o 4 videos que se titulan Lutero, la fe y la razón humana adánica caída. Así se titula: Lutero, la fe y la razón humana adánica caída. Y al respecto debemos recordar que en el año de 1518 Lutero concurrió al debate de Heidelberg. Todo el mundo recuerda y todo el mundo tiene muy a la mano el recuerdo exactamente de Lutero en octubre de 1517, instaurando en protesta contra el pecado de simonía de la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, su célebre documento de las 95 tesis. La gente no sabe que hubo otro documento que Lutero había escrito antes y que cuando él lo instauró para debate en el seno de la Universidad de Wittenberg, pues no le fue nada bien. Y en esta segunda ocasión, cuando sin ninguna esperanza prácticamente colocaba este documento de las 95 tesis, al contrario, la respuesta fue muy florida. ¿No? Pero luego en abril de 1518, pasado el invierno, llegada la primavera, Lutero tuvo que concurrir al debate de Heidelberg en el capítulo de la Orden de los Agustinos en dicha municipalidad, y allí el reformador Martín Lutero va a hacer otro enfoque del evangelio muy importante contra lo que es el racionalismo humano adánico caído y frente a lo que es el evangelio de la fe. Y entonces allí él presenta en ese debate la sabiduría adánica caída como la teología de la gloria, es decir, de la gloria humana, y del otro lado la sabiduría divina evangélica, y la presenta como la teología de la cruz. Yo no quiero entrar en esta ocasión, esto será para otra serie, en otro momento, cuando entremos a mirar ese asunto. Sencillamente él se reporta en su forma original a lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por más de que el hombre moderno de hoy haya llegado hasta la internet, hasta el descubrimiento de agua en la luna, por más de que el hombre haya llegado hasta la alta tecnología electrónica, por más de que el hombre logre otros singulares avances en otros frentes de la investigación científica, siempre los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Y sin más comentarios, queremos nosotros ir y reportarnos a examinar cuál es el parecer de Lutero con respecto a la fe y la razón humana adánica caída, o la sabiduría humana adánica caída. Lutero, hablándonos de la fe y la razón contra el racionalismo y el modernismo teológico incrédulos, nos dice en su comentario a Romanos 12:2 lo siguiente. Comenzamos entonces por ver lo que nos dice la palabra divina aquí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos tener mucho cuidado, dice Lutero, de no seguir ni las costumbres de este mundo, ni sus modas, ni nuestra propia razón o teorías plausibles. Constantemente debemos subyugar nuestro ánimo y controlar nuestra voluntad
no obedeciendo los dictados de la razón y de los deseos, debemos conducirnos de una manera diferente a la del mundo. Esto es, debemos cambiar diariamente y renovarnos en nuestra manera de pensar, cada día poner más valor sobre las cosas condenadas por el mundo. La mente del mundo es diferente de la del cristiano. No solo continúa incapaz de cambiar y renovarse, sino que es extremadamente torpe. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, siempre llena de gracia. Esto no siempre se puede decir de la voluntad de los hombres. Los seres humanos piensan muchas veces que la voluntad de Dios es mala, llena de odio, porque lo que la razón humana adánica caída estima en su tenebrosa sabiduría propia, Dios en su veraz y cristalina sabiduría eterna dice que no es nada. Es decir, que solo es entelequia, vanidad, espejismo, truco de condotieros, cosa absurda y digna de muerte. Por eso la experiencia de los cristianos debe llegar hasta una decisión. Luego, en su comentario a Romanos, el capítulo 11, el versículo 33, hablando de la sabiduría divina y la revelación, la fe y la razón y la iglesia, dice, y vamos a ver lo que dice Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Repito, entonces aquí tenemos el comentario de Lutero con respecto a este versículo. Allí dice, estas palabras muestran al cristiano que estos misterios sublimes divinos, la esencia divina actual de Dios y su voluntad, su administración y sus obras, están absolutamente por encima de toda idea humana, de todo entendimiento y sabiduría, que son y serán incomprensibles, inescrutables y veladas a la razón humana. Cuando la razón adánica caída presuntuosamente resuelve entenderlos, enseñar y explicar estos asuntos, el resultado es penoso, oscuro y decepcionante. Si algo ha de conocerse, debe ser solo a través de la revelación, la palabra de Dios que ha sido enviada desde el cielo. Aquí en este versículo, el Señor Jesús nos está hablando por la pluma evangélica de Pablo del carácter inescrutable de sus juicios y caminos. Esto los hombres no pueden ni podrán entenderlo por su propia experiencia y jamás podrán oponer sus juicios o especulaciones a Dios. Un paso más adelante, el buen maestro de Wittenberg, hablándonos del conocimiento de Cristo en la revelación, en su comentario a Romanos 11:34 dice, pero leamos primeramente lo que dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Repito, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y dice Lutero lo siguiente, comillas, hay unas preguntas fisgonas, incrédulas y cuestionadoras de la razón humana adánica caída, y con estas palabras el Señor quiere que cesen los porqué de la razón, ya que ese porqué está solo en la mano de la majestad divina y es propio únicamente a la razón que el mismo Dios da de ello. Todo escarbar en los secretos de Dios es vano y sin sentido. Son esfuerzos pecaminosos, fatuos, necios y atrevidos de nuestra carne, nuestra mente carnal, que debe saber que ella tiene un límite que no puede traspasar. La persona que en verdad es sabia, en lugar de hacer esto, se interesa directamente en las palabras y obras de Dios y observa todo en sabio silencio. En ellas el Señor se ha revelado y en ella debe ser comprendido. Él te presenta evangélicamente a su Hijo en la cruz. Esta es la obra de redención. En esta obra realmente comprenderás a Dios y aprenderás
que Él te condenará a causa de tus pecados, pero que te quiere dar vida sempiterna si crees en Él. En Cristo se dan todos los conocimientos y sabiduría divinos celestiales en forma suficiente. En Él tendrás respuestas a satisfacción para aprender y ponderar. Con ello estarás satisfecho. Te maravillarás en esta revelación de Dios en su sabiduría divina y tendrás tu deleite en Él, especialmente en su amor. Es una mina que nunca quedará exhausta en esta vida. No interesa cuánto estudiemos su palabra. Aún los mismos ángeles no se cansan en su contemplación de la belleza de la infinitud de la sabiduría divina y tras ella de la belleza del ser de Dios en su naturaleza, sino que encuentran en él interesante gozo y placer. Tales preguntas fisgonas de la razón adánica caída incrédula son ideas del diablo, vienen de su mefítico pozo de sabiduría falsa infernal y prueban a Dios cuestionándolo. A tales individuos se les debe recordar estas cosas. Debemos reprobarlos y enseñarles el verdadero camino a la sabiduría divina celestial. Luego, a la altura de Romanos 6:16, Lutero nos da el siguiente comentario. Veamos lo que dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice el reformador Martín Lutero en este comentario, hablando sobre la fe y la razón humana o la sabiduría humana adánica caída, lo siguiente. Dice: necesariamente tu vida será en obediencia a algún señor, o servirás al pecado continuando en el decrépito servicio de lo que trae la muerte y la ira de Dios, o servirás a Dios en la gracia para una nueva forma de vida. La razón enseña buenas obras a través de la ley y prohíbe el mal, pero es incapaz de comprender por qué sus enseñanzas no se cumplen. Percibe por los resultados que surgen de la desobediencia a la ley, que es bueno honrarla, que es justo y merece alabanza, el no robar, no matar, no adulterar, etc. Es decir, el moralismo humano sin Dios. Pero la razón humana adánica caída no puede comprender por qué sus enseñanzas no se cumplen por vía natural. Con la espada y las prisiones los jueces restringen los crímenes públicos, pero solo pueden castigar aquello que se conoce y testifica ante la corte, es decir, lo externo. Todo lo que es hecho en secreto y no llega ante el juez no se puede castigar. Sin embargo, la palabra de Dios enseña en su divina sabiduría cómo aplastar la cabeza de la serpiente y combatir el mal de forma tal que no son necesarios ni jueces ni ejecutores. Nos enseña que a un cristiano se le perdonan los pecados y se lo libera de la eterna condena por la gracia de Dios, y que como ha obtenido y cree en tal gracia, recibe un corazón que de ahí en más aborrece el pecado. Y esto último nos viene del reino de la luz, el reino de Cristo, el amado Hijo de Dios, y de su sabiduría divina celestial que nos da su Santo Espíritu. Por este último comentario podemos ver cómo Lutero nos hace ver por la Sagrada Escritura que la razón humana tiene sus limitaciones en el campo espiritual divino y por eso ella no entiende muchas cosas. Ella no entiende ni entenderá muchas cosas. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, muchas gracias por habernos escuchado en este primer video. Espero que también les interese el segundo video y los videos y los demás que corresponden a esta serie, para que conozcamos bien la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría adánica caída, como la enseñó en su momento de forma muy apropiada el reformador Martín Lutero. Gracias, bendiciones.